Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. El objetivo de este podcast es que tengas la posibilidad de escuchar español de la variante rioplatense, es decir, el español que hablamos en Buenos Aires, Uruguay y buena parte de Argentina. Y que tengas la posibilidad de escuchar español real para practicar y hacer foco en un punto gramatical o en un recurso lingüístico específico. El podcast de hoy está dirigido a los principiantes, a aquellos que tienen un nivel y están comenzando a aprender español, a escuchar y a hablar y están interesados en cómo hablamos en Buenos Aires y en Argentina. Entonces hoy vamos a hablar de viajar por Argentina. Argentina es un país muy grande y muy diverso. Hay muchas ciudades distintas y cada una tiene algo especial. Como en otros episodios, este podcast tiene dos partes. En la primera, recorremos algunas ciudades argentinas y las describimos de forma simple. En la segunda, miramos al español que usamos para describir ciudades y para decir qué nos gusta y qué preferimos. Empezamos. Viajar por Argentina es una experiencia muy variada. Hay ciudades grandes y ciudades pequeñas. Hay ciudades tranquilas y ciudades con mucho movimiento. Por eso, cada viaje puede ser muy diferente. Empezamos por Buenos Aires, la capital. Buenos Aires es una ciudad muy grande y muy activa. Cuando uno está ahí, siente que siempre pasa algo. Siempre hay algo para hacer. Hay mucha gente en la calle, muchos barrios, muchas opciones para salir. La ciudad tiene parques, cafés, museos, teatros y restaurantes. En Buenos Aires está el Teatro Colón, uno de los teatros más importantes del mundo. También hay plazas y avenidas muy grandes. Buenos Aires está en el centro del país, frente al Río de la Plata. A mí me gusta Buenos Aires para caminar y conocer barrios. A mucha gente le encanta porque siempre hay algo para hacer. A mí no me gusta el ruido todo el tiempo. En general prefiero zonas más tranquilas. Ahora volamos a Mendoza. Mendoza es una ciudad más tranquila que Buenos Aires. Todo es un poco más calmo. Hay montañas alrededor y hay viñedos. La ciudad tiene plazas y espacios verdes. En Mendoza están las bodegas más importantes del país. Muchas personas viajan para conocerlas. Mendoza está en el centro oeste de Argentina. Cerca de la ciudad hay un centro de esquí que se llama Las Leñas, porque en invierno en Mendoza hay nieve. Para mí Mendoza es ideal si te gusta la naturaleza. A muchas personas les encanta por el paisaje y el vino. Yo prefiero Mendoza cuando quiero estar más tranquilo. La siguiente ciudad en mi lista es Bariloche. Bariloche es una ciudad con mucha naturaleza y cuando pensamos en Bariloche pensamos en lagos y montañas. En la ciudad está el lago Nahuel Huapi, uno de los lagos más famosos del país. Hay bosques y hay nieve en invierno. Bariloche está en la Patagonia, en el sur del país.
A mí me encanta Bariloche por los paisajes, pero a algunas personas no les gusta el frío. Si no te gusta el frío, podés preferir viajar en verano. Dejamos Bariloche y volamos otra vez al norte del país, donde está Salta. Salta es una ciudad con mucha historia. Cuando uno camina por el centro, ve edificios muy antiguos. En el centro está el Cabildo de Salta, un lugar muy importante. Hay montañas cerca y hay paisajes muy distintos. Como te dije antes, Salta está en el norte del país, en una provincia que también se llama Salta. A mucha gente le gusta Salta por la historia y la cultura. A mí me gusta caminar por el centro y ver los edificios antiguos. Si te interesa la cultura, Salta es una muy buena opción. Y la última ciudad en mi lista es Ushuaia. Ushuaia está en el sur, muy al sur. Ushuaia es una ciudad pequeña, hay paisajes increíbles y mucha naturaleza. Cerca de la ciudad está el canal de Beagle, un lugar muy famoso. La ciudad tiene puerto y montañas muy cerca. Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina. Ushuaia me encanta por los paisajes, pero en invierno hace mucho frío y yo prefiero viajar en verano. Si te gusta el frío, te puede gustar viajar en invierno también. En resumen, Argentina tiene ciudades muy diferentes, hay lugares para todos los gustos. Viajar por el país es una buena forma de conocer estas diferencias. Y ahora te pregunto a vos, ¿qué preferís? ¿Ciudades grandes o ciudades chicas? ¿Ciudades tranquilas o con mucho movimiento? Bien, con esto terminamos nuestra primera parte del podcast y ahora vamos a detenernos en el español que usamos para describir ciudades y para decir qué nos gusta. Así que si estás aprendiendo estas estructuras, este podcast te va a ayudar a practicarlas. Cuando describimos una ciudad, muchas veces queremos decir qué existe en ese lugar. Y para eso usamos el verbo hay. Hay se usa tanto para una cosa como para muchas cosas. La forma no cambia. Por ejemplo, en la ciudad hay un parque o en la ciudad hay muchos parques. En Bariloche hay un lago o en Bariloche hay lagos y montañas. En español siempre usamos hay, con plural y singular. También usamos tiene para decir qué cosas o lugares forman parte de una ciudad. En el podcast, tiene se usa para hablar de lugares concretos que podemos ver o visitar. Por ejemplo, la ciudad tiene parques y plazas. Buenos Aires tiene teatros y museos. Mendoza tiene bodegas. Ushuaia tiene puerto. Una forma simple de entender la diferencia es esta. Hay que existe en un lugar. Muchas veces lo usamos de forma más general. Por ejemplo, en Buenos Aires hay teatros. Tiene qué cosas o lugares concretos tiene la ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires tiene el Teatro Colón. También puedo decir Buenos Aires tiene teatros. Pero no puedo decir Buenos Aires hay el Teatro Colón. Usamos es para decir cómo es una ciudad en general. Por ejemplo, Buenos Aires es grande,
Salta es histórica, Mendoza es tranquila. Es una condición, una característica fija. Usamos está para hablar de ubicación. Por ejemplo, Buenos Aires está en el centro del país. Salta está en el norte. Bariloche está en la Patagonia. Para hablar de gustos y preferencias, usamos me gusta y no me gusta, me encanta y prefiero. Por ejemplo, me gusta viajar. Atención con este verbo que es un poco diferente de cómo lo decimos en inglés. Por ejemplo, a mí me gusta viajar. Me encanta la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. Prefiero ciudades tranquilas. El verbo preferir es muy útil cuando hablamos de gustos. Cuando hablamos de una cosa decimos me gusta la ciudad. Y cuando hablamos de varias cosas, me gustan las playas. Atención con este detalle. El verbo gustar o encantar siempre tiene que estar en concordancia con el objeto que te gusta o el lugar que te gusta. Si el objeto está en plural, las playas, el verbo gustar tiene que estar en plural. Me gustan las playas. Si el objeto está en singular, la playa, el verbo va en singular. Me gusta la playa. También podemos hablar de otras personas. A mucha gente le gusta Buenos Aires o a algunas personas no les gusta el frío. En un próximo podcast vamos a hablar de los pronombres que son útiles y necesarios para expresar estas relaciones. Bien, entonces, describir ciudades y hablar de gustos es algo que usamos todo el tiempo cuando viajamos, por ejemplo, pero también estas estructuras que aprendimos hoy nos sirven para hablar de otras cosas, para describir no solo ciudades, también lugares, personas, espacios. Y así llegamos al final del podcast de hoy. Gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. Contame en los comentarios si te gustó este episodio y decime si hay algún tema que te gustaría que toque en los próximos podcasts. Por el momento, te saludo, nos encontramos en el próximo y que estés muy bien. Chao.